Perfecto, pues muchísimas gracias por asistir a este seminario. El día de hoy tenemos el gusto de poder contar con la presencia y la participación de nuestro grupo CIEMSI de Ecuador. Este proyecto, Sistemas Inteligentes Expertos, Modelos Computacionales Iberoamericanos, conjunta una serie de países, 10 países, y alrededor de 55 investigadores. Y de ahí derivan estos esfuerzos por hacer estos seminarios que van dirigidos, muchos de ellos, a la empresa, a distintas corrientes de las áreas de ciencias sociales, pero también con un toque y con mucha especificidad en las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, que de esto es experto el ponente de hoy. Freddy Tapia nace en Quito, Ecuador, es ingeniero en sistemas de información de la Escuela Politécnica del Ejército ESPE en Ecuador. Luego de ello obtuvo algunos títulos de maestría en redes y comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y otra en investigación e innovación en tecnologías de la información y las comunicaciones en la Universidad Autónoma de Madrid. Finalmente obtuvo su título de doctor en Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Sus intereses de investigación se centran en sistemas distribuidos, microservicios, computación en la nube, inteligencia artificial, analítica de datos, entre otras. Durante los últimos años, ha participado en varios proyectos de investigación y otros proyectos asociados con la vinculación a la sociedad. Además, es autor de múltiples artículos de investigación. Es profesor de algunos programas de maestría a nivel nacional y desde el 2002 es profesor a tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, en Ecuador. Bueno, pues damos la bienvenida aquí al ponente del día de hoy, Freddy Tapia. Muchísimas gracias por asistir y es todo suyo. Gracias. Gracias y buenas tardes nuevamente con todos. Y tal vez empiezo pidiendo mil disculpas por mi voz. Estoy saliendo de una afección respiratoria, así que tengo voz de cantante. Mil disculpas, tal vez si por ahí se me sale alguno que otro cantado. Genial, todo perfecto. Listo, voy a compartir la pantalla para que ustedes tengan la gentileza de mencionar si lo están visualizando. Sí, ahora se ve. Listo, gracias. Bien, nuevamente reciban un cordial saludo de mi parte. Es para mí un gusto estar aquí y sobre todo trabajar junto a ustedes y sobre todo apoyar en esta red que me parece muy interesante. Los objetivos que tienen planteados son muy atractivos para nosotros. Así que espero que lo que voy a comentar, espero que un poco las vivencias que se tiene, pues nos ayude y sobre todo nos aporten algo a nuestro diario vivir. Empiezo simplemente mostrándoles una breve agenda de lo que vamos a hacer. Ahí tienen los 5 puntos que espero toparlos en el tiempo que más o menos usted me ha comentado. Y voy a empezar destacando que cada vez se evidencia la influencia de la tecnología en las empresas. Y esto ha llevado a cambios trascendentales. Esto ha dado paso a muchos escenarios y a múltiples propuestas. Y es ahí en donde surgen ciertos elementos, ciertos escenarios que se hace necesario mencionarlos, como por ejemplo la inclusión de nuevas propuestas, como la inclusión sí o sí de insertarse en el campo de la tecnología, es decir, destacando nuevas propuestas, utilizando nuevas herramientas que permitan volvernos un poco más competitivos y por ende a mejorar nuestros niveles de productividad y sobre todo expandirnos en algún escenario. Pero creo que hay que hacer un pare en este escenario y analizar un antes de y un después de. Y siempre lo menciono así tomando en cuenta que para nosotros como Ecuador, y lo menciono alrededor de las cosas que nosotros hemos visto y alrededor de nuestra sociedad, cómo se ha ido evolucionando, siempre hay un antes de, y ese antes de para mí es el prepandemia. Es decir, pandemia nos dejó muchas cosas malas, nos dejó muchos seres queridos que se nos fueron, pero a su vez yo creo que también nos dejó muchas cosas positivas que evaluar. Y es por eso que en esta exposición yo les comento algunos escenarios que para mí
desde mi experiencia lo he tomado como algunos paradigmas empresariales que han marcado un antes de. Ese antes de, por ejemplo, se menciona que las decisiones, las personas que estaban a cargo de las empresas, los famosos CEO, los famosos gerentes, tanto empresariales, tecnológicos, administrativos, siempre mencionaban que las decisiones pueden esperar hasta tener documentos de respaldo. También se mencionaba que la infraestructura tecnológica con la que se contaba era suficiente. También se mencionaba que el personal no necesita capacitación constante, tampoco no se requiere de alianzas estratégicas. Los datos deben estar centralizados por seguridad y sobre todo con ciertas restricciones. Y tal vez el último punto, que es el más ecuatoriano, el ya veremos más adelante si se necesita, ahí nos sentaremos a hablar. Antes no hay necesidad de hacer eso. Y lo he contrastado con el pospandemia. En cambio, con este pospandemia, las decisiones ahora son tomadas rápidamente y en línea. Se ha buscado formas, estrategias de optimizar, actualizar la infraestructura tecnológica. La capacitación ahora se hace constante, se ha vuelto una necesidad. Y sobre todo se consideran las alianzas estratégicas como una estrategia del negocio. Ahora ya es parte de la estrategia. Los datos no deben estar centralizados y siempre deben estar disponibles. Y ahora sí ya cambió el chip, ahora ya hay que hacerlo para ayer. No hay que esperar un mañana para poder ejecutar este tipo de acciones. En cuanto a los elementos claves que yo he determinado y que considero que nos podrían ayudar mucho y lo que se ha aportado en estos escenarios, es, por ejemplo, la famosa transformación digital. Y aquí entra, antes de involucrarnos tal vez en este escenario, siempre es necesario, y me supongo que en cada uno de sus países o en cada una de sus localidades, creo que todos hemos podido darnos cuenta de que si analizábamos ese antes de pandemia versus el después de pandemia, era un efecto clave o era una necesidad de poderse ir involucrando paulatinamente en tecnología, tal vez ir un poco invirtiendo un poco en tecnología para poder tener mejores proyecciones de crecimiento. En el caso del Ecuador, hubieron muchas empresas que quebraron, hubieron muchas empresas que no estuvieron preparadas tecnológicamente para ese clic que fue necesario y que pandemia nos exigió hacer ese famoso cambio digital, esa famosa transformación digital. Es ahí donde se afianzaba este término que ustedes lo están visualizando. Y por ejemplo, si yo sigo un poco hurgando en el ámbito nacional, en el ámbito de mi país, si yo voy a lo más básico, la educación, muy pocos centros de educación, ya sea de educación básica, media o superior, estábamos, y me incluyo, estábamos preparados para ese cambio tecnológico. Se contaba con una plataforma tecnológica, se contaba con ciertos instrumentos, pero hay que destacar que eso no es suficiente, sino había que tener ciertos elementos complementarios para llegar a determinar la conveniencia de ese proceso de cambio. Es ahí donde hubieron ciertas falencias, es ahí donde hubieron ciertos problemas que tocó ir arreglándolo al caminar. Eso fue lo más complicado, por decirlo así, eso fue lo más trascendental y sobre todo va ahí de la mano con el famoso chip mental, en donde teníamos que asumir ese cambio, que presencial no es lo mismo que educación en línea, que presencial no implica llevar todos los escenarios a la modalidad en línea, sino hay que trabajar ciertos procesos para que se ejecuten en una modalidad en línea. Esos son elementos que hay que mencionarlos y esos son elementos que muy pocas empresas lo asumieron y estaban preparados para ese gran tsunami que se llamaba la transformación digital. Y es por eso que les mencionaba y les hacía un pequeño paréntesis en lo que estoy mencionando, porque muchas empresas no pudieron hacer frente a ese cambio tecnológico, por diversos aspectos, por diversas circunstancias y sobre todo porque ellos estaban conformes con lo que tenían en ese momento y estaban muy bien con lo que estaban en ese momento y estaban muy conformes con lo que han obtenido hasta ese momento. Pero lamentablemente nadie visualizaba ese cambio tecnológico que fue clave al momento de que llegó
el famoso COVID. Esto como un elemento de análisis antes de llegar a lo que es la famosa transformación digital. He contemplado 3 escenarios, los cuales yo diría que afianzan esta transformación digital. Esta transformación digital para mí se basa en una estrategia empresarial, en una gestión de cambio y en una integración tecnológica. Para mí esos 3 pilares son básicos para que exista esta transformación digital. Esto quiere decir que cuando yo hablo de una gestión de cambio, me refiero a los procesos, me refiero a cómo ejecutar esas actividades, cómo nosotros planificamos, cómo nosotros visionamos realizar tal o cual actividad. Para eso también yo me baso en una estrategia, es decir, lo que mencionaba antes. Para mí, en lo personal, considero de que una estrategia empresarial clave es contar con un grupo clave, es contar con alianzas claves que ayuden a que mi empresa pueda generar y promover ese conocimiento que tal vez dentro de mi empresa yo no lo tengo. Aquí hay que mencionar, creo que ninguna empresa puede tener todo el talento que se necesita. Para eso se hace necesario las vinculaciones, las uniones, las fusiones, lo que promueven los famosos grupos de investigación, lo que promueven las famosas redes del conocimiento, en donde se forman grupos multidisciplinarios y van saliendo soluciones atractivas. Esa es una estrategia empresarial, para mi modo de ver, que debe ser afianzada con la gestión de cambio. Y estas dos no pueden ir separadas sin la famosa integración tecnológica. Si regreso al ejemplo que les planteaba antes, en donde la educación no estaba muy bien preparada para el cambio o el uso de plataformas tecnológicas, claro, porque había que entender que no era solo contratar un Zoom, no era solo contratar un Meet para llegar a tener resultados exitosos en cuanto a la educación, sino se hacía necesario transformar la educación en cierta parte para que migre a la educación en línea. Es decir, generar contenidos nuevos, es decir, generar nuevas propuestas acorde a esa nueva necesidad. No parcharla, no adaptarla, no vamos arreglando en el camino. Entonces, esa integración tecnológica lo que promueve es que no solo se use la tecnología como tal, ni tampoco hablemos del uso de una infraestructura como tal, sino cómo esa infraestructura está aportando a otros elementos de la organización. Y tal vez voy a dar un ejemplo que también uso mucho con mis estudiantes y se aplica cuando hablamos de este tipo de cosas. La mayoría de mis estudiantes tienen celulares de alta gama, todos tienen celulares inteligentes de una alta gama, pero es medio paradójico cuando a veces se les pide para probar cómo nos va con esas respuestas, préstame tu celular, ayúdame con una llamada, y me dicen, profe, no tengo saldo. Le digo, préstame para hacer una navegación o para hacer una búsqueda, profe, es que no tengo minutos, no tengo gigas, no tengo megas. Entonces, a eso es lo que vamos. ¿En qué medida nosotros como sociedad le sacamos provecho a esa tecnología, a ese instrumento que tenemos en nuestra mano? Y eso lo mismo se aplica en el ambiente empresarial, tal cual. Es decir, cómo yo integro la tecnología que yo tengo actualmente con mis nuevas propuestas. Esa es la famosa transformación digital que considero que es clave al momento de hablar de empresas más visionarias, de empresas que tengan mejores resultados y que tal vez empresas se proyecten de una mejor forma a un futuro más ambicioso y más competitivo. Aquí el siguiente tema que también me llama mucho la atención y es ahí donde nosotros vamos a trabajar un poco. Es ahí donde se ha ido trabajando y sobre todo hemos obtenido interesantes resultados en cuanto a estos temas. Y si yo hablo de innovación tecnológica, casi siempre se mencionan o siempre se las relaciona con cuatro puntos o con 4 asteriscos que son muy interesantes. La innovación incremental, la innovación disruptiva, la integración sostenible y la innovación radical. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me baso en la incremental, esta simplemente promueve o realiza pequeños o cambios paulatinos en cuanto a productos, servicios o procesos en una empresa.
Yo me voy a centrar en el cambio a servicios o procesos. Eso es lo que me interesa, no a un producto como tal, sino me enfoco a los servicios o procesos. Y por ejemplo, les doy ahí lo que mencionaba, el uso de los teléfonos inteligentes usados como parte de los procesos empresariales. Y les he puesto un claro ejemplo de Beyond, es Bring Your Own Devices, es decir, usemos el dispositivo que nosotros utilizamos para comunicarnos, para hacer ciertas actividades, ciertos procesos que pueden ser migrados a un teléfono inteligente y no necesito estar en mi empresa, no necesito estar sentado en mi empresa. Y yo, por ejemplo, menciono a título personal igual, creo que la pandemia nos demostró a muchos de nosotros y sobre todo a muchas autoridades, muchas personas, muchos directivos, cualquiera que sea su rango o cualquiera que sea su empresa, que sí se puede trabajar de una forma remota y sí se puede hacer un uso adecuado de los diversos instrumentos que tenemos a la mano. Pero para eso había que concebir ciertos elementos para llegar a hacer esa generación. Ahora, con este efecto post-pandemia, efectivamente ya se han desarrollado ciertos aplicativos, ya han permitido que usemos nuestros dispositivos móviles para poder hacer ciertas actividades en línea, podamos hacer ciertos trabajos en línea sin necesidad de yo estar físicamente o sentado en un puesto, calentando el puesto, valga esa redundancia, pero yo ya puedo obtener mejores resultados. Es decir, puedo sacarle provecho a todas las herramientas que yo tengo a mi alrededor sin necesidad de estar físicamente en mi oficina. Eso es lo que se menciona cuando hablamos de esta innovación incremental. Y vuelvo a insistir, presten atención a este término, Beyond, porque les puede resultar muy interesante si alguien quiere optar por una nueva forma o estrategia de trabajar de una forma remota. Si yo me voy, en cambio, un poco en cuanto a lo que es la innovación disruptiva, esta promueve la creación de nuevos productos, servicios o procesos en una empresa. Aquí, a diferencia del anterior, aquí ya se crean nuevos servicios. Por ejemplo, blockchain. Y en el caso particular de nosotros, si nosotros lo mencionamos asociado con una empresa o si queremos afianzar algunos procedimientos de una empresa, yo le diría que la mejor opción es la utilización de los contratos inteligentes. Es decir, coger algo de blockchain llamado contratos inteligentes y llevarlo, migrarlo a otro escenario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de volverle tal vez procesos un poco más robustos, no manipulables, es decir, guardar cierto procedimiento que garantice la credibilidad de lo que hace desde el inicio hasta donde finalice ese proceso. Eso es lo que se propone cuando hablamos de generar o incorporar contratos inteligentes en algunos servicios o procesos. En cuanto a la innovación sostenible, esta promueve el cuidado del medio ambiente y ayuda en cuanto al famoso cambio climático. Es decir, lo que se propone aquí es utilizar o reutilizar ciertas cosas de una forma más amigable con el medio ambiente. Se me ocurre el desarrollo de los paneles solares, se me ocurre la optimización del uso del agua, se me ocurre utilizar ciertos elementos para medir la contaminación del aire. Todas esas cosas que describí son perfectamente adaptables a lo que son conocidas como las ciudades inteligentes y por ende son parte del Internet de las cosas. Es decir, todas estas nuevas innovaciones que estoy mencionando pueden darnos buenos resultados en cada uno de los escenarios en donde estamos y sobre todo sacar buenos resultados en cuanto al cambio climático, es decir, cuánto nosotros hacemos por mejorar nuestro entorno en relación a estas nuevas propuestas. En cuanto a la innovación radical, esta promueve la integración y cambios, como su nombre lo dice, radicales entre la tecnología y el modelo de negocio que se está aplicando o que se quiere aplicar. Esta innovación propone una fusión mucho más agresiva, yo diría, entre la conocida I más D más I, es decir, entre lo que es investigación, entre lo que es desarrollo e innovación. Habría que ver
a qué medida nuestras sociedades están preparadas para este tipo de innovaciones. Un ejemplo claro es ir haciendo ciertos avances en cuanto al cáncer, en cuanto al uso y a la detección del Alzheimer, ir proponiendo ciertas cosas para ir mejorando este tipo de escenarios. Y he propuesto el último, que es el de tumores cerebrales. Ustedes ya van a ver más adelante por qué lo mencioné o por qué lo menciono en esta etapa. Así también es necesario destacar cierta automatización por completo en cuanto al parque industrial, destacando que los parques industriales son fuentes de conocimiento que ellos sí promueven nuevas propuestas, nuevos escenarios que afiancen estos escenarios. Y es ahí tal vez donde nosotros como países pequeños buscamos esas alianzas, buscamos esa oportunidad que nos den para que nos regresen a ver, nos regresan a ver y nos den esa oportunidad para trabajar en conjunto y sacar nuevas propuestas, aprovechar de la trayectoria que tienen esos grandes centros y ver qué se puede obtener y ver cómo nosotros, y digo nosotros como sociedad ecuatoriana, logramos un poco mejorar el estilo de vida de las personas, logramos un poco afianzar estas propuestas que tal vez pueden ser eh, temas un poco sueltos y que capaz que en otras sociedades ya un poco lo tienen más avanzado, pero yo diría que existe una perfecta integración, así que eso es lo que se busca, eso es lo que se plantea, que estos entornos, que estos espacios nos permitan crear esas nuevas propuestas para generar esas famosas redes de conocimiento y trabajar en posibles o interesantes resultados para beneficio de nuestras sociedades. En cuanto a lo que yo he dicho, en cuanto a lo que he mencionado, tengo algunas ventajas que considero que son las más adecuadas. Primero, me facilita y optimiza los procesos empresariales. Pues obviamente, ya en muchos escenarios deberíamos evitar la duplicidad de trabajo, deberíamos evitar el típico problema que en muchos de los casos ocurre. ¿Quién tiene el trámite? ¿A quién se le asignó ese proceso? ¿Quién debió haber realizado? Entonces, si ya tenemos un poco automatizado ciertas actividades, pues un poco vamos a ir desplazando ese tipo de respuestas. En cuanto a la mejora de los sistemas y por ende un manejo más adecuado de la organización, es decir, si ustedes lo están analizando, estos dos temas iniciales van muy de la mano. Es decir, por un lado, claro que optimizo procesos empresariales, pero yo necesito contar con sistemas adecuados para que se fusionen y logre generar esa sinergia entre la empresa. Se dice que va a haber una reducción de costos. Esto depende del análisis costo-beneficio que se haga. Yo diría que esa reducción de costos en algo, tal vez en una fase inicial, no se lo puede visualizar de una forma tan directa. Yo diría que existe una curva incremental y paulatina que después de un tiempo va a ir bajando, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque si yo no tengo infraestructura, pues obvias razones voy a tener que gastar en infraestructura. Si yo no tengo personal capacitado, pues obvias razones o por obvias razones yo voy a tener que invertir en la capacitación de ese personal. Si yo no tengo procedimientos o yo no tengo automatizados ciertos procesos en mi empresa, pues por obvias razones tendremos que contratar a algún experto en el campo para que se encargue de hacer un barrido y se encargue de determinar qué es lo que debemos migrar y qué es lo que no se debe migrar. Todos estos elementos son implícitos cuando hablamos de una reducción de costos. Y he decidido esa infraestructura y esa capacitación del personal mandarlo a una desventaja. Pero antes de hablar de esos dos, yo considero de que sí, un cambio mental es clave y tal vez es la principal desventaja que nosotros debemos analizar. Porque aquí entra, y vuelvo a insistir, me supongo que cuando o todos nosotros estamos hablando de países similares, de similares costumbres, de similares culturas, pues a veces sí tenemos esos paradigmas mentales en donde nosotros tenemos ciertas limitaciones en cuanto a la inversión en tecnología, en cuanto a promover nuevas estrategias empresariales, en insertarnos en nuevas propuestas empresariales.
Es por eso que le puse el primer problema es el cambio mental, es decir, el choque que podemos tener con alguien que no tenga esa misma visión que nosotros o ese alguien que limita nuestro campo de acción. Ese es el cambio mental que a veces es una piedra en el zapato y a veces ideas muy buenas, he visto ideas muy buenas que han sido rechazadas o simplemente se ponen a la cola en el famoso ya veremos más adelante. Hasta cuando en algún otro escenario, en alguna otra realidad, por ahí ya esa idea ya empieza a aflorar, empieza a dar nuevos resultados y ahí es cuando sale la respuesta, pero yo sí le dije, si se da cuenta de que esa propuesta sí podía ser buena, sino que simplemente ya depende mucho de cómo se lo visione. En cuanto a la desventaja, también le destacaba antes la infraestructura. Claro, porque recordemos que en la actualidad muchas personas hablamos de la infraestructura a los fierros, al hardware que nosotros lo mencionamos como ingenieros en computación. Pero recordemos que ahora ya no mucho nosotros necesitamos de tener una computadora ni un servidor que sea robusto en nuestra empresa. Ahora llegó la famosa nube, es decir, los famosos servicios en la nube, los cuales me cobran por un servicio, los cuales me cobran por un uso, dependiendo de lo que yo use. Entonces la nube en algo ha ido un poco amenorando esa respuesta en donde te dicen, pero ¿y cuánto me va a costar invertir en tecnología? ¿Para qué yo voy a invertir en tantos servidores o para qué yo voy a invertir en tanto equipo computacional cuando no se va a utilizar? Entonces, la mejor opción en cuanto a infraestructura es la inversión en la nube. Aquí habrá otros expertos que también deberían levantar la mano y decir, claro, pero la nube no cuenta con técnicas o no hay muchos aspectos en cuanto a seguridad o siempre hay ciertos limitantes o siempre hay ciertos eh, estigmas en cuanto a los niveles de seguridad. Yo diría que sí, pero hay de todo y para todos. Hay que saber en dónde se invierte, hay que saber en dónde se depositan los datos y sobre todo ahí es el trabajo de un grupo de unidad de tecnologías, es decir, esa unidad de tecnologías que está muy utilizada en la actualidad, ellos deberían ser los que se encargan de hacer los análisis de factibilidad, los análisis de conveniencia, determinar todos los pros y los contras que pueden tener, llevar los datos a una nube específica, etcétera, etcétera. Es decir, yo sí considero de que la nube es la mejor opción, pero para eso hay que hacer ciertos análisis, hay que hacer ciertos estudios y para eso se debe contar con personal capacitado. Para eso se debe contar con personal que tenga criterio de lo que está hablando y sobre todo sepa qué se debe migrar y qué no se debe migrar. Entonces, para mí sí es muy importante que esa capacitación deje de ser una desventaja y se la tome algo como una práctica cotidiana, ir midiendo cómo va avanzando el personal, ir midiendo cómo van obteniendo resultados y sobre todo, cómo vamos generando esas nuevas propuestas de cambio que en la actualidad son muchas. Bien, en cuanto a las innovaciones y su aplicabilidad, he tratado de destacarles las más utilizadas, las que últimamente yo estoy utilizando en los últimos 3 años. He propuesto algunos trabajos en relación a estos temas y me ha ido muy bien. He obtenido resultados interesantes y sobre todo se ha podido determinar que existen bastantes trabajos futuros que se podrían ir desarrollando, así como más trabajos complementarios que se pueden ir asociando con lo que estamos haciendo. En el caso de FinTech, me dice que su principal aplicabilidad es añadir valor a los servicios financieros y dar una mejor atención al cliente. Es decir, lo que mencionaba antes, tal vez la banca, adaptarse a nuevos cambios, adaptarse a nuevos escenarios y no decirle, como en algunos casos pasa aquí en el Ecuador, no, o sea, venga acá a la agencia bancaria para verle que usted esté aquí, para que me dé firmando ciertos papeles y ahí recién le podamos dar ciertas cosas. Entonces, FinTech ha ido un poco a solucionar ese tipo de cosas, ha ido un poco a generar cierto valor a ciertos procesos para que podamos utilizar de una forma más adecuada los servicios a través de la web. En cuanto a la minería y analítica de datos, su principal aplicabilidad es analizar bases de datos y dar a las organizaciones mejores instrumentos para una adecuada toma de decisiones. Este campo es el que está teniendo
bastante adeptos en el campo del marketing, en el campo del ámbito empresarial, en el campo propiamente de ir determinando qué datos puedo ir yo extrayendo de las famosas plataformas tecnológicas que van pidiéndome mis datos, llámese seguros de vida, llámese portales de salud, así como las famosas redes sociales. Es decir, yo puedo ir obteniendo bastantes datos de ahí para ir generando ciertos patrones de comportamiento, para ir analizando ciertas tendencias y por ende poder tomar decisiones más eficientes. Así que este campo nos ha dado y nos está dando muchos resultados, destacando que en la actualidad, porque es de conocimiento público, el bien más preciado que tenemos es el dato. Es el dato y el talento humano, por si acaso. No solo el dato, sino es el talento humano que maneja ese dato. Yo sí lo menciono de esta forma y lo enfatizo, porque el dato como tal no es nada. Necesito de esa persona, necesito de ese talento humano para que haga el análisis de dato y en función de ciertas herramientas, en función de ciertas propuestas, me dé posibles soluciones a ciertos fenómenos, a ciertas tendencias que yo quiero ver. Entonces, esto es en cuanto a este campo. Bien, el último, inteligencia artificial. Como creo que la mayoría de ustedes debe saber, pues su principal aplicabilidad es automatizar procesos. El claro ejemplo o el más básico ejemplo es la inclusión de los famosos chatbots que ustedes han de ver en todo sitio web, en todos, cuando hacemos algunas llamadas y empiezan a salirnos los mensajes y demás cosas. Todo esto se basa en el uso de algoritmos que me permite generar ciertos aprendizajes, ciertos elementos que yo como responsable, yo le voy dando a ese software, le doy dando ciertas directrices para que vaya aprendiendo, 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 y en función de ese aprendizaje puede ir resolviendo ciertos posibles escenarios dependiendo de cuál sea el tema al que nosotros le estamos apuntando. Esta inteligencia artificial es un tema que está en boga y se fusiona perfectamente con lo que es la minería de datos, con la analítica de datos. Son elementos que van muy, muy de la mano y han permitido obtener resultados muy interesantes. Perdón. Les he mostrado algunos, o les voy a mostrar algunos casos de estudio en los cuales he trabajado y se han aplicado las diversas técnicas que les he mencionado. Por ejemplo, el caso que que ustedes pueden visualizarlo, este se enfoca en la planificación y el entrenamiento de atletas militares y se propone el desarrollo de un sistema nutricional experto para alcanzar los mejores estándares. Es decir, este caso de estudio que ustedes lo ven se aplicó en una escuela militar, en donde lo que nosotros necesitábamos es ir clasificando cuáles podrían ser los atletas militares que más podrían destacar para ciertas competencias. Y como hay bastante gente que levanta la mano y dice, sí, yo soy campeón medalla olímpica en 100 metros, sí, yo soy campeón nacional en 50 metros, pues entonces había que hacer un proceso de selección. Pero lo que nosotros proponíamos era, aparte de esa clasificación que puede sonar interesante, desarrollar un sistema nutricional que me vaya aportando en función de ese atleta, es decir, llámese atleta de un rango de edad, llámese atleta de sea hombre o sea mujer, llámese atleta de tal o cual disciplina. Entonces, en función de varios criterios, en función de varios patrones, empezamos a hacer la diferencia de los atletas y en función de ese diferenciamiento, pues nosotros empezamos a dar cuadros alimenticios, empezamos a promover ciertos ejercicios que deberían cumplir, lógicamente todo basado en estándares y desde luego basado en el soporte de un especialista médico, el cual iba probando si los resultados que nosotros mencionábamos con el aplicativo se iban dando o tenían coherencia con lo que dice los manuales médicos o los instructivos médicos. Dio muy buenos escenarios, dio muy buenos resultados.
Este es el que me permite optimizar el proceso de selección y alimentación a través de algoritmos en cuanto a lo que es el campo de la salud. Tengo este otro. Este trabajo propone la creación de un modelo analítico que permite mejorar la efectividad de las ventas mediante el uso de inteligencia de negocios y minería de datos y así determinar la probabilidad de comprar un producto. Aquí se utilizó de la misma forma árboles de decisión, se utilizaron ciertas estrategias de inteligencia para ir determinando cuál es, primero, la segmentación de clientes al que nosotros deberíamos enfocarnos para venderles seguros de vida. Ojo, pero no seguros de vida cualquiera, sino dependiendo del estilo de vida, dependiendo de la segmentación de cliente, entonces yo le vendía un seguro o le vendía un complemento acorde a lo que estamos, a lo que esa persona realiza, acorde a lo que esa persona vive en su cotidianidad. Entonces empezamos a vender, entre comillas, productos, servicios a la medida de un cliente en particular. Eso es lo que promueve esta propuesta que ustedes tienen ahí. En cuanto a este tercero, este propone medir el nivel de participación en cuanto al aprendizaje en línea. Este se desarrolló después pandemia, ¿no? Porque no sé si a ustedes les ha pasado cuando tenemos alguna charla, alguna tutoría o alguna actividad en línea, pues todos apagamos la cámara, solo simplemente les escuchamos. Entonces, eso está bien en ciertos segmentos, pero en el campo de la educación sí se hace necesario saber si esa persona está interactuando conmigo o tal vez simplemente me dejó prendida la computadora y se fue a un lugar X. Entonces, esta propuesta nace de esa necesidad, determinar los grados de aprendizaje. Y esos grados de aprendizaje nosotros queríamos evaluarles a través de emociones faciales. Es decir, quiero saber a la parte si está conmigo interactuando, quiero saber si me está entendiendo lo que yo estoy hablando. Quiero saber si él está comprendiendo mi clase. Es por eso que aquí se utilizaron ciertas técnicas de Machine Learning para ir determinando, fusionando emociones faciales e ir determinando si esa persona está conmigo durante la sesión. Esta es una aplicación interesante que obtuvo resultados interesantes. Y finalmente, no, me falta una más. Tengo este otro trabajo que es en relación a lo que se hablaba anteriormente, propone desarrollar un prototipo que pueda servir como instrumento preventivo para detectar posibles anomalías asociadas a tumores cerebrales. Para esto me baso en la inteligencia artificial y a través de ciertas técnicas de aprendizaje empiezo a evaluar las famosas imágenes, los famosos rayos X, y ahí es donde yo voy haciendo ciertos modelamientos para ir determinando en función del tamaño, en función del color, si es que podría ser un posible tumor maligno o benigno, en el caso de los tumores cerebrales. Lógicamente, vuelvo a insistir, todo esto se basa en principios de inteligencia artificial. Este es un trabajo también que ya fue publicado y se encuentra en un proceso de segunda parte. Y con este es el último, este es el último, en donde me dice que este trabajo propone la detección y análisis del acoso cibernético. Es decir, utilizamos la minería de datos, nos enfocamos a través de una red social y empezamos a determinar ciertos patrones para ir determinando el famoso acoso cibernético. ¿Y por qué o de dónde surgió? Aquí entra lo que hemos venido hablando. En pandemia, recordemos que muchos de nosotros y muchos de nuestros hijos, nietos, sobrinos, empezaron a utilizar mucho las redes sociales. Entonces, a mí lo que me interesaba saber es cómo le está yendo con esa persona que está detrás de la cámara. ¿Qué es lo que están intercambiando? ¿Cuáles son los mensajes de texto que están intercambiando? Entonces, ese intercambio de mensajes se basa en la detección de ciertos patrones basados en un diccionario de términos peyorativos que más o menos se iban clasificando para ir determinando ciertos elementos y poder ir concluyendo
ciertas cosas interesantes que aportaron en su momento. Bien, finalmente, como les mencionó la persona que me presentó, pertenezco al Departamento de Ciencias de la Computación, pertenezco a este grupo de investigaciones que se llama Sistemas Distribuidos, Ciberseguridad y Contenidos, y sobre todo pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas aquí en Ecuador. Nuevamente les agradezco por su atención, les agradezco por esa oportunidad y estoy a las órdenes en el caso de que tengan preguntas, en el caso de que quieran participar y trabajar junto a nosotros. Tenemos muchas cosas que podríamos compartir y aprender juntos entre todos. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, ingeniero Freddy, por esta charla tan interesante y los casos de aplicación que son sumamente importantes y, bueno, yendo muy al punto también humano también. Así que muy interesante. Abrimos la sesión para preguntas y respuestas. ¿Alguien de la sala que quisiera hacer alguna pregunta para el ingeniero Freddy? Sí. Hola, Catherine. Muy buenas tardes. Mi pregunta para el ingeniero Freddy es, ¿cuáles han sido sus estrategias para mejorar o para evaluar la educación en línea? ¿Qué usted ha implementado en esta nueva modalidad para el mejor manejo? Gracias. Sabes que lo que promuevo es tratar un poco de lograr esa participación. Es decir, generar más o menos como lo que estoy haciendo y lo que te acabo de hacer tú. Discúlpame, ¿me dices tu nombre? Gisela Hidalgo. No, el presentador. Ah, ya, mil disculpas. Soy Víctor. Víctor, discúlpame, Víctor, no sé. Es lo que está haciendo Víctor, es decir, a ver, ¿quién quiere preguntar de esto? Entonces yo más o menos lanzo alguna inquietud y alguna cosa, y si es que no me levantan la mano, pues yo saco voluntarios, entre comillas, y veo ese grado de participación. No sé si aquí están compañeros docentes o personas del medio, pero ustedes saben que la educación en línea es muy compleja, es muy compleja. No se puede ir más allá de lo que ustedes como estudiantes permitan. Ustedes son las personas que a veces ponen ciertos límites en los avances que nosotros queramos hacer o en las estrategias que queremos hacer. Estoy consciente de que a veces la educación en línea amerita mucho grado de responsabilidad y sobre todo yo estoy consciente de que la educación en línea a veces es utilizar estos aparatitos que tenemos a la mano. No necesito estar en una oficina como estoy aquí o como está Víctor, sino simplemente yo necesito estar conectado a mis audífonos y tal vez seguir la clase. Pero lo que yo siempre les pido a mis estudiantes es que estén conmigo. Y es por eso que la principal estrategia es hacerles preguntas. Oye, Gisela, coméntame, ¿sabes que no entendí esto? ¿O me puedes redefinir la pregunta que yo hice? ¿O sabes que la propuesta de Carla no me gustó? ¿Cómo le complementarías tú, Giselle? Entonces, ahí es donde empiezo un poco a generar esos espacios de debate. Y hay veces que sí, efectivamente, una de las respuestas que a veces se repiten es, me dicen, profe, discúlpeme, estoy en el trabajo, no le puedo atender. Ah, ok, listo. O sabe qué, profe, estoy en este momento en el bus, no le puedo atender. Ah, ok. Pero vamos al hecho de que hay personas que sí te responden y sí están conmigo porque saben que les voy a preguntar algo y no simplemente se vuelven netamente personas que escuchan, y no sé si, como dije en algún momento, no sé si estén conmigo, ¿no? Pero esa es mi estrategia y me ha dado buenos resultados. Muchas Excelente. gracias por su respuesta. Muchísimas gracias también eh, por la pregunta. ¿Alguien más en el público que tenga alguna inquietud, un comentario? También aquí tenemos, ya se añadió el profesor Javier Arroyo, que le mando un saludo, ahí en España, y Lourdes Soto también, profesora en el grupo CMC aquí en Cuba. Así que les mando un saludo también a ellos. ¿Alguien más que quisiera alguna pregunta? ¿No? Bien.
Yo tengo un par de preguntas más, pero quizás ya podemos culminar la grabación. Bueno, voy con la pregunta. Entonces voy a cerrar nada más esta parte de la grabación. Agradecemos mucho al doctor, al ingeniero Freddy Mauricio Tapia por esta presentación que nos hizo. Muy interesante. Esto englobado en el marco del proyecto de Sistema de Inteligencia de Expertos, Modelos Computacionales Iberoamericanos, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED. Muchas gracias de nuevo, profesor. Siempre es un gusto y gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por confiar en nosotros.